podemos pensar o organizar de una manera mejor. Solamente Dios. Nosotros podemos organizar un plan, tener una idea, pero Dios siempre va adelante con un propósito. Entonces, el que expongamos la palabra, Dios tiene las personas y las piezas adecuadas en su lugar para que el Evangelio y la palabra de Dios haga efecto en cada uno de nosotros, en consejo, en exhortación, en adquirir sabiduría, ciencia de la misma palabra, tener también consejo al que lo necesita. Así que vamos a exponer la palabra esta noche y traemos un tema que tiene que ver acerca de la muerte, por qué morimos, qué pasa y qué hay para contrarrestar esa muerte, cómo se inició la vida de nuestros padres, o podemos decir de nuestro padre primero, Adán, y hasta donde estamos el día de hoy. Entonces vamos a ir pasando varias citas de la Escritura. Va a haber mucha Biblia, si alguna no alcanza a encontrar la Escritura, yo por eso voy a usar el teléfono para más rápido. Después puede repasar y encontrar la Escritura, a fin que va a quedar grabada ahí. Padre Santo, bendito Dios Todopoderoso, gracias te doy por la reunión por la Escritura. Entonces vamos a ver hoy, la pregunta es, ¿por qué morimos? ¿Por qué Dios permite la muerte y qué la ocasiona? ¿Y qué hay para contrarrestar esto que sucedió? Entonces vamos a estar tocando esos dos temas que son como opuestos. ¿Por qué sucedió la muerte? ¿Qué pasa con la muerte? En la cuestión de la gente, ¿por qué muere? Y vemos del otro lado, Dios ha puesto vida para contrarrestar la muerte que sucedió en el principio. Quiero que para comenzar vayamos a 1 Corintios 15, 21. Y de ahí nos vamos a empezar a ir desarrollando los temas. Prácticamente aquí está la pregunta y la respuesta prácticamente en la introducción. Y luego la vamos a desarrollar de la A a la Z. Dice la Escritura en 1 Corintios 15, 20. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Dice en el 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Entonces estamos hablando aquí, dice, por cuanto por un hombre entró la muerte, estamos hablando de que la muerte no existía en el principio de la creación del ser humano, porque Dios nos hizo con un propósito de tener vida. Pero hubo algo que ocasionó la muerte. Y el otro día hablábamos con el hermano Muñeco y me decía, bueno, quizás nos gustaría tener un mensaje que hable acerca de la muerte, bueno, acerca de por qué morimos, qué sucede y qué hay alrededor de ahí. Entonces el mensaje es evangelístico y hablando acerca de por qué la raza humana, nosotros necesitamos de la vida en Cristo Jesús. Entonces estamos viendo aquí que dice en el 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Estas son el A y la Z de nuestra vida o del comenzar del ser humano en esta tierra. ¿Por qué morimos nosotros? ¿Por qué muere la raza humana? Bueno, aquí la Escritura nos está diciendo porque así como en Adán todos mueren. Algo que heredamos. Y usted dirá, pero ¿cómo yo heredé la muerte? Yo no hice nada para merecerlo quizás. Y ahora resulta que yo heredo la muerte de Adán. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura. Vamos a ir a Génesis 2:7. Vamos a ver por cuál hombre entró la muerte, que nos está diciendo que es Adán. Entonces tenemos que regresarnos a Génesis para que nos hable de él. Amén. Génesis 2:7, el que lo tenga primero puede leerlo. Amén. Dice aquí en esta versión, luego
El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces estamos mirando un principio de dónde partimos nosotros como ser humano. Entonces Jehová Dios, Él está primero. Entonces Jehová Dios, Dios está el primero de todas las cosas. Él formó al hombre, ¿de dónde? Del polvo. Pero después que lo formó, dice que sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces vemos que Dios forma al primer ser humano. Está hablando de Adán. Primero no tenía vida, estaba totalmente sin movimiento, inerte ahí. Pero dice que Dios hace una acción, sopla en él y pone espíritu de vida y fue una alma viviente. Entonces ahí está el ser humano, ahí estamos nosotros. Entonces ahora la humanidad en general se pregunta, incluso dentro del creyente, bueno, pero ¿por qué tenemos que morir? ¿No sería bueno que no muriéramos? Que nos mantuviéramos en la edad en que estamos, una edad promedio. Sí sería bueno, nos gustaría. Entonces Dios nos creó defectuosos. ¿Por qué Dios permite que ahora nosotros muramos? Bueno, vamos a ver qué es lo que ocasionó que ahora la raza humana, el ser humano, tenga que morir. Porque Dios le sopló aliento de vida con el plan de que el hombre permaneciera con vida. Vamos a Génesis 2, 15 al 17. Ahí mismo. Solamente del 15 al 17. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces estamos mirando un suceso aquí. Dios creó al ser humano, puede decir a nuestro padre originario, Adán. Lo creó, le dio aliento de vida. Lo creó con plan de que él no muriera. Pero luego vemos en el 15, dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Después de su creación lo lleva a un lugar especial para que lo labrara y lo guardara. Le dio una tarea al ser humano. Dios nos da una tarea a cada uno de nosotros. Cuando venimos a tener una relación con Dios, a él dice que le sopló el aliento de vida a Adán. A nosotros dice que nos selló con su Santo Espíritu. Adán lo puso en un huerto especial para que labrase la tierra, para que hiciera una actividad. A nosotros, cuando Dios nos ha llamado, nos ha sellado con su Santo Espíritu y nos ha dado una actividad para hacer. Pero hay precauciones que no debemos sobrepasar los límites ya puestos de la soberanía de Dios. En el 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Le dio una gran oportunidad de desarrollarse y de hacer muchas actividades. De todo árbol podía comer. A nosotros el Señor nos ha dado libertad en el Espíritu para hacer muchas cosas en el nombre de Dios. Pero hay ciertas cosas que nosotros como ser humano, como ya el creyente, que no las debemos hacer para no ofender a Dios o no traer una ruptura entre Dios y nosotros. Entonces dice en el 17, aquí le pone una condición al hombre o le da una orden, más que una orden, le da una precaución. En el 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Hay cosas que Dios nos ha dicho que no debemos hacer como cristianos. A él le dijo, del árbol no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces vemos que si el hombre es obediente, el ser humano, a Adán,
Si él se mantenía en la obediencia de Dios, él mantenía la vida. Y ese es el plan fundamental de Dios, que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces ahora la gente dice, bueno, pero ¿por qué muero yo? Si esto se dice que sucedió allá atrás. Bueno, vamos a ver en Génesis 3:6. ¿Qué ocasiona la muerte? ¿Qué ocasionó la muerte de Adán y de la descendencia? Génesis 3:6. Si lo tiene alguien, puede leerlo. Si no, ahorita lo Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces vemos ya un paso más allá. Dios pone sus estatutos, su enseñanza, y pone al hombre en un lugar especial, y el hombre tiene vida completa, pero tiene que guardar la obediencia a Dios. Dios no cambia, Dios aún nos pide obediencia. Y nosotros como seres humanos, como en nuestro cuerpo todavía no ha sido regenerado, que muy pronto lo será, nuestro cuerpo, nuestra humanidad tiene tendencias pecaminosas a pegarnos a lo que es contrario a la palabra de Dios. Pero Dios nos dice que obedezcamos, que llevemos todo pensamiento sujeto a la obediencia de la palabra de Dios. Entonces ya nosotros como cristianos, como creyentes, debemos de recordar el llamado de la palabra de Dios a nosotros. Y cuando viene la tentación, sea la tentación que sea, en el hombre o la mujer, en el transcurso de su vida, oh no, esto es contrario a lo que Dios quiere. Esta no es la voluntad de Dios, no. Yo voy a hacerlo de esta manera para que no desagrade a Dios. Ese debe ser el pensamiento del creyente, del cristiano, para no ofender a Dios, no contristar el Espíritu que está en nosotros. Pero vemos aquí, dice que, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que era codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y se lo dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces vemos que aquí pasó una tentación de que ella miró algo que era agradable, algo que podía lograr, algo que podía hacer. Aunque esto que era agradable puede ser agradable para nosotros en el mundo donde vivimos, tenemos que pensar si esto es agradable para Dios o estamos yendo en total desobediencia. Entonces vemos que la mujer, aunque la orden había sido dada para Adán, Adán es la cabeza del hogar, usted el hombre es la cabeza del hogar. De seguro Eva sabía también las instrucciones, pero por la razón que sea ella comió y él comió también. Entonces vemos que Adán entra en la desobediencia. Anteriormente habíamos visto que dijo Dios, mas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y acá lo vemos ya comiendo. Comiendo. ¿Qué sería el fruto? No sabemos qué fruto fue. La cosa es que desobedeció. Entonces, estamos en 3:6, ¿verdad? Sí. Vamos a ver ahí mismo el 3:17 y 19. Dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Dice, aquí Dios le está recordando, comiste del árbol que te dije que no deberías comer. Y ahora le dice, por esta causa, maldita será la tierra por tu causa. Hay una culpabilidad. La tierra Dios la creó en perfección, aún el medio ambiente, pero esta desobediencia de Adán trajo una maldición sobre la tierra. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Fíjense que aquí el Señor ya le está diciendo que Él iba a volver a la tierra otra vez.
esto ya había irrumpido el plan que Dios tenía para el hombre que se mantuviera con vida. Dice, por el cual ahora dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vemos que ese lo citan mucho cuando en la iglesia tradicional alguien que ya murió dice, polvo eres y al polvo regresas. Pero ese no era el plan original de Dios. El plan original de Dios era y es que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y Dios, como crea las cosas perfectas, Dios tiene un plan perfecto para el ser humano. Estamos ahí en 3, 17 y 19. Entonces vamos a ir ahora al libro de Hebreos. Al libro de Romanos 5:12. Y vamos a ver aquí por qué nosotros heredamos la muerte. Y una muerte física y espiritual. Hay una doble muerte que sucedió por la desobediencia de ¿quién? El primer hombre que Dios creó, le dio normas a seguir, estatutos, y él falló en cumplirlas. Y nosotros debemos de aprender de buscar de Dios y no desobedecer a lo que Él nos manda. ¿Se lo tiene, hermano? Romanos 5:12. Dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. ¿Tiene otra traducción usted, hermano? No es la misma, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, a todos pecamos. Entonces, comenzamos con la pregunta, ¿por qué morimos? ¿Por qué Dios permite la muerte o qué la ocasiona? Porque realmente yo no quisiera morir. Y yo que ya como creyente, bueno, yo a veces me pregunto, bueno, sería bien que el Señor dijera, ¿no saben qué? Todo está bien, ya así como están, los voy a santificar, los voy a limpiar y no tienes que morir, no tienes que sufrir la muerte. Sabemos que ese día va a suceder en la venida de nuestro Señor Jesucristo, que no sabemos el día ni la hora, pero dice la palabra de Dios que a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, un poquito antes, cuando Él viene por su iglesia, dice que al sonar de la trompeta y van a salir los muertos de la tumba y van a recibir cuerpos glorificados y nosotros seremos tomados, arrebatados rápidamente y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces ahí sí va a suceder la transformación que deseamos tener. Ese cuerpo en perfección, donde no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá vejez. Entonces aquí estamos mirando por qué heredamos esa muerte física y espiritual. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces miramos que el pecado comenzó en Adán con su desobediencia. Pero a causa de esa desobediencia, ese pecado se pasó a la descendencia de él. Y nosotros, nuestra humanidad, tiene esa tendencia de seguir al pecado. Entonces el ser humano está y estaba, dependiendo el que ya conoce de Cristo y el que no, destituido a la perdición, a volver solamente al polvo y después un juicio terrible por la desobediencia. Pero el Señor hizo algo muy hermoso para contrarrestar ese pecado, esa falta, esa ayuda que nosotros necesitamos, porque sin Cristo estamos perdidos. Nos quedamos en Romanos 5:12. Vamos a ver ahí mismo en Hebreos 2:14, no ahí mismo, sino al libro de Hebreos. Hermano, yo tengo una pregunta. A ver, hermana. Hermano, si Dios es soberano y Dios sabe todo y Dios nos hizo, Dios ya sabía que Eva iba a darle el fruto a Adán, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ¿por qué Dios permitió
que pasara eso si Dios es el que nos formó, el que nos hizo? Recordemos que Dios es un Dios justo, un Dios sabio, y Él nos creó a imagen y semejanza de Él. Y dentro de esa imagen y semejanza de Él nos puso en nosotros el tener nosotros la oportunidad de ser obedientes a Él o desobedientes en nuestro propio deseo. Nos dio un corazón, nos dio una mente, nos dio un entendimiento donde usted y yo podamos razonar plenamente por nuestra propia voluntad de seguirle a Él o desobedecerle. Entonces Dios ya sabía que esas cosas iban a suceder. A Dios no lo agarramos por sorpresa. Pero como el Señor ya sabía lo que iba a suceder, el Señor ya tenía un plan preparado. Pero la responsabilidad cae 100% en nosotros, en el ser humano. Dios nos ha dado la oportunidad de responder sí o no a su llamado. Hasta el día de hoy, el ser humano es responsable 100% de sus propios hechos y decisiones. No podemos culpar a Dios, que a veces lo pudiéramos hacerlo. Incluso culpar al diablo, ¿no? Aunque hay participación de Dios, hay participación del enemigo. Dios nos ha dado una capacidad, un intelecto, donde tú y yo tomamos la decisión 100% por nosotros. Que hay cosas que nos influyen, sí, pero nosotros debemos de decidir si las seguimos o no las seguimos. Entonces Dios nos creó con un razonamiento de tomar decisiones, voluntad propia, y el hombre falló en esa área. Bueno, sí, esa pregunta es muy interesante porque de hecho hay quienes también preguntan acerca de, bueno, pero si a mí nunca me han hablado acerca de Dios, pues yo tengo alguna excusa como para decir de esa manera. A mí nadie me habló de Dios, ¿yo cómo puedo saber de Él? Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, versos del 2 en adelante, dice: los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley, porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Aunque los gentiles, dice, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Entonces no hay excusa, incluso para el que nunca se le ha hablado de la palabra de Dios. Dice aquí, conforme a esto, que Dios ha puesto ese sentir de que realmente existe algo fuera de lo natural, sino en un mundo espiritual hay algo que existe, esa fuerza que nos dice qué está bien y qué está mal. Ok, entonces, por ejemplo, hermano, aquí en el versículo, ¿verdad?, nos explica, nos está dando a entender que la desobediencia fue lo que separó de Dios, ¿verdad? Y por eso fue que los echó, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es porque ayer estaba hablando con mi compañero de trabajo y él me dice, bueno, si tú crees en Dios y eres una mujer de fe, ¿por qué Dios es tan malo? Y le digo, Dios no es malo. Y me dijo, bueno, entonces, ¿por qué permite que mueran tantos niños de cáncer? ¿Por qué permite que haya tantas familias separadas? ¿Por qué? Dice, yo estuve en una casa hogar. Y agarré y yo le dije, mira, yo pienso que Dios no es malo. Le dije, yo también estuve en una casa hogar, pero las decisiones de las personas a veces es lo que nos marca. El pecado de los papás a veces también nos marca.
y venimos creciendo con esas cadenas de familias disfuncionales y todo. Le dije, y dice, bueno, dice, entonces, ¿por qué los niños que acaban de nacer o por qué los niños que ya tienen, por qué existe el cáncer en los niños? Y ellos, dice, no, dice que vengan a mí todos los niños, que de ellos será el reino. Y yo la verdad, pues en ese momento ya no supe qué decirle. Por eso es que ahorita estoy hablando de que Dios, de que nosotros ahorita, lo que nos está explicando usted, ¿verdad? Entonces lo que yo quiero saber es cómo le puedo explicar a ese muchacho. Sí. Volvemos una vez más que en cuanto a lo que se está desarrollando el tema, por medio de esa muerte que se heredó de Adán, se desarrollan las enfermedades físicas, porque estamos en un mundo que heredó pecado, y de ese mismo pecado participan todos los cuerpos, tanto del creyente como del no creyente, en cuestiones de simplemente la muerte física. Esto lo ocasionó por un pecado, una desobediencia, y si eres creyente o no eres creyente en Cristo Jesús, vas a morir de todas maneras. O sea, y el creyente en nuestro Señor Jesucristo, una persona salva, sufre de enfermedades de gripa, de calentura, de cáncer, usted nómbrelas. Y el que no conoce del Señor sufre también. Eso es la cuestión en el cuerpo que estamos. Pero hay una restauración espiritual para cada uno de nosotros, y después habrá una restauración de nuestro cuerpo. Para el que es creyente, para el que ha creído en Cristo Jesús, hay este regalo, esta oportunidad de vida eterna, tanto espiritual como física. Todo será a la perfección. Entonces nosotros ahora estamos en este cuerpo físico aún de pecado, por la cuestión de que se enferma y se daña y tiene atracciones al mundo, pero Él nos ha dado un Espíritu Santo. Parte de su Espíritu Santo ahora vive, Él mora en nosotros, y Él nos ha dado una vida nueva, y tomamos decisiones de acuerdo a la obediencia de Dios. ¿Quería agregar algo, hermano Nelson? Entonces nos quedamos en Hebreos 2:14. Dice en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, que es lo que estamos hablando, la raza humana, Él también participó de lo mismo. ¿Quién es Él? Jesucristo. Participó también de sangre y carne. ¿Para qué lo hizo? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Entonces, si miramos con detalle, Adán fue engañado, o a Eva y luego a Adán. Todo fue un plan satánico. Satanás intervino o los indujo a que ellos hicieran la desobediencia. No les dobló la mano, les hizo que comieran el fruto a fuerzas. Satanás en la vida actual, por lo regular, al ser humano no lo agarra, le dobla la mano para que vaya a pecar, para que se drogue, para que se alcoholice, para que golpee a otro, para que se rebele contra Dios. Simplemente sí lo influye, pero el ser humano tiene que reaccionar en obedecer la voz de Dios o la voz del enemigo. Nos decía el hermano Nelson ayer en la lectura que él estaba leyendo, que aún el que no ha escuchado el evangelio, Dios ha puesto un sentir, una conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Y de acuerdo a lo que haya seguido de esa conciencia va a ser juzgado, porque Dios ya puso algo dentro de él. Entonces hablamos aquí acerca de que del Señor Jesucristo. Dice que para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Entonces Satanás, por un tiempo, la raza humana estaba aparentemente sin lucha, sin una oportunidad de vida, pero viene Cristo Jesús y nos trae la vida y acaba con las cadenas de la muerte que opresaban la raza humana, que es lo que estaba haciendo Satanás. Entonces ya aquí vamos a ir mirando cómo se desarrolló el ser humano, dónde cayó, por qué cayó, cuáles son los defectos o responsabilidades o cuestiones que venimos arrastrando por cuestión del pecado. Y luego va entrando Dios con su plan de salvación y restauración.
Aquí vemos que habla de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Hebreos 9:27. Dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido, ¿qué está establecido? Que está decretado. Me gustaría que lo voy a leer, me lo lee este hermano Nelson. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y ya, ahí se quedan en el polvo, ¿o qué? Dice, y después el juicio. Entonces vemos que hay una responsabilidad. Esa es la paga del pecado, es muerte. Y el que no tiene a Cristo viene a un juicio. Pero el que acepta a Cristo tiene el regalo de vida y vida eterna. ¿Cómo dice en su...? Y dice, y así como cada persona está destinada a morir una sola vez, y después vendrá el juicio. Entonces vemos, dice que está destinado, está establecido, está decretado, está dicho que toda la raza humana, tanto creyente en Cristo Jesús como no creyente, físicamente vamos a morir en algún momento. Porque está decretado que así sea. Esa fue la cuestión del pecado que trajo la muerte. Vamos a ver en el libro de Hebreos 11:4 al 15. Debe ser al 5, a lo mejor no sé mucho, voy a ver ahí si estoy bien. Aquí vamos a ver, dice, ¿cómo podemos ser librados de la muerte? Vamos a ver de dos personas claves de los primeros tiempos, antes del diluvio. Cerca de la creación del primer hombre se desarrolló el ser humano, y vamos a ver dos ejemplos importantes ahí. ¿Lo tiene Hebreos 4? 11:4. Sí. Sí, Hebreos 11:4. 11:4 al 15 lo tengo aquí, vamos a ver si estoy bien. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo, y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Amén. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Amén. Hasta ahí, mi hermano. Nos vamos a enfocar entonces, dice en el 5, aquí recordando a dos personas claves del Viejo, debe decir que del Viejo Testamento, más bien son del tiempo antes del diluvio. Dice que por la fe, en el 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué es lo que nos está? Entonces vemos que en el ser humano había entrado la muerte, Dios había creado un plan de vida para el ser humano, y momentáneamente, mientras este grupo de personas estaban caminando en la tierra, Dios les dio unos estatutos. Miren, tienen que hacer un sacrificio, un cordero, derramar esa sangre. Esa sangre es derramada por ti, por ustedes, por su pecado. Se los voy a tomar a crédito en lo que viene la redención en un futuro cercano, que es Cristo Jesús. Entonces, para estar en obediencia, estar en agrado conmigo, tienen que hacer un sacrificio, derramar sangre inocente. Esa sangre es por la culpa de ustedes, los está cubriendo momentáneamente en lo que viene, lo que yo tengo preparado para la salvación en Cristo Jesús. Entonces dice aquí, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, porque alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún se habla de él. Entonces dice aquí, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Usted y yo, los que hemos aceptado al Señor Jesucristo, hemos sido justificados
por un sacrificio de derramamiento de sangre. Nosotros ya estamos participando de la ofrenda perfecta, que Abel aún no la tenía, derramaban el sacrificio, pero él con esa fe, él estaba esperando el sacrificio perfecto y le fue imputada justicia, fue puesta justicia en él. Dice porque dio testimonio de ser justo. Usted y yo ahora podemos dar testimonio o presentarnos ante Dios como justos, no por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que hemos aceptado el sacrificio de Cristo Jesús. Ahora esa justicia ha sido puesta, imputada sobre nosotros para alcanzar redención y justicia. Y Abel, él esperaba ese sacrificio perfecto y momentáneamente, por su fe, él creyó de que esto pasaría. Vemos ahí en el 5, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque le traspuso Dios antes que fuese traspuesto. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice que hay una importancia de tener un testimonio. Y dice, él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Nuestro primer paso de agradar a Dios es obedecer y creer en Cristo Jesús. Es el paso de obediencia más importante. Y luego es imputada, puesta la justicia sobre nosotros. El Espíritu Santo, somos sellados con Él. Y luego nos mantenemos en obediencia de acuerdo a la guianza que nos va dando el Espíritu Santo y la luz que vamos recibiendo de su palabra. Entonces dice que él tuvo buen testimonio. Pero al comenzar el 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Nosotros tenemos que tener fe. Leíamos ahí en Romanos que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Pero fe en qué? Fe en el sacrificio que sucedió en la cruz. Esa es la fe que tenemos que tener. Él tuvo también esa fe. Él también esperaba este paso que se iba a hacer en el futuro en Cristo Jesús. Y por esa fe, esa obediencia en Dios, dice que fue traspuesto. Fue llevado a otro lugar. En otra parte dice, fue llevado al cielo, en otra traducción, sin ver muerte. Por la fe que él tenía en el sacrificio de Cristo Jesús, así como lo tenía Abel. Esa era la fe en ese sacrificio que vendía. Aunque aquí no dice que él hizo un sacrificio, pero está hablando de una fe. Y la fe solamente es por medio de Cristo Jesús, lo que él hizo por nosotros. Nos quedamos en Hebreos 11. Ok, vamos a pasar al libro de... Al libro de San Juan 3, del 15 al 18, vamos a ver la promesa actual del sacrificio perfecto. Así como Abel participó de hacer un sacrificio y por eso fue encontrado justo, ahora vamos a ver aquí, quien la tenga puede leerla, San Juan, Evangelio de San Juan 3, del 15 al 18. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces estamos hablando aquí de la promesa actual del sacrificio perfecto en Cristo Jesús. Y otra vez, como preguntaba la hermana Norma, bueno, pero ¿por qué? Si Dios ya sabía y Dios es soberano, ¿por qué permitió que esto sucediera? Hablamos de que Dios nos dio voluntad propia. Y aquí vamos a ver lo que comienza en el 15, dice, para todo aquel que en él cree, o sea, en Cristo Jesús, hay que creer, tener fe, porque sin fe no se le agrada a Dios. Dice, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una promesa de vida eterna. Dice el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos mirando que Dios amó de tal manera al mundo, esa creación que él había hecho, que al principio vemos como que ya se echó a perder esto, ya no va a funcionar. Dios amó esa creación, tanto nos amó, tanto nos ama, que ha mandado a su Hijo para redimirnos. Dice en el 17, pero no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y vemos el 18, porque el que en él cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Estamos mirando aquí dos personas, una que sí cree y una que no cree. Cuando se presenta el evangelio a las personas, el que esté mirando la grabación, tú puedes creer en Cristo Jesús, puedes decidir creer en él y ser obediente a su palabra, o puedes no creer a la palabra. Tienes voluntad propia, Dios te ha dado libre albedrío de tomar tus propias decisiones, pero todo lo que hagas contará en tu vida, tanto en esta vida actual como en la vida futura después de la muerte, porque se ha establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Pero la oportunidad Dios la está dando hoy de que seas salvo, que obedezcas la palabra. Ahí mismo en San Juan 3, vamos a ir hasta el 35. ¿Alguien lo tiene por ahí? 35 y 36, por favor. El Padre ama. Perdón. Es que yo tenía una duda antes de que sigamos a otro versículo. Me espero. Déjeme que cierre, hermano, con este versículo. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Entonces vemos aquí algo muy importante, que Dios nos está dando la oportunidad de acercarnos a Él. El Padre ama al Hijo y todas las cosas se las ha entregado en su mano. El que en Él cree, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay un juicio. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Apunte la pregunta ahí, hermana, y luego les vamos a contestar todas juntas para que en la grabación salga todo un poquito más corridito ahí. Vamos a ver cómo Dios sigue mostrando su amor y lo está haciendo a tiempo. Dios siempre está a tiempo para traer la salvación para nosotros. Y va de la mano con unos textos que nos había leído el hermano ahí al principio. Vamos a ver Romanos 10, del 8 al 9. Mas, ¿qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces estamos viendo que la Escritura misma nos va llevando de la mano. Dice que si creyéremos en nuestro corazón en Cristo Jesús, que Él fue levantado de los muertos, nosotros seremos salvos. Hay que creer en Cristo Jesús y las promesas que Él tiene para alcanzar salvación. Ahí mismo vamos a ir a Romanos 5, 8 y 9. Unas dos hojitas para atrás. Y vemos el amor de Dios una vez más. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, hablamos que heredamos el pecado, pecadores por la muerte que heredamos en Adán, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué murió Cristo? Por nosotros, por la raza humana. Murió por ti, murió por mí igualmente, pero es necesario que le busquemos y le aceptemos y le pidamos perdón y nos arrepintamos de lo que hemos hecho. Arrepentirse es
dar vuelta completamente del camino de maldad o de camino de desobediencia que llevamos y dar vuelta completa e ir hacia Dios. Hay que arrepentirnos, hay que dar vuelta a la vida de lo que estamos haciendo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Estamos hablando que el pecado trajo la muerte. Está establecido que el hombre muera una vez y después viene el juicio. Hay una ira para todo el que no ha sido justificado en la sangre de Cristo Jesús. Ahora dice que hay una ira. Vamos a ver, bueno, ¿de qué ira está hablando? Vamos a Apocalipsis 20, 11 y 15. Del 11 al 15. Quien tenga la escritura ahí, lo puede leer, por favor. Sí, adelante. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces estamos mirando aquí un desarrollo de algo que se avecina en un futuro cercano. Y estamos hablando de que va a haber un juicio. ¿Cuándo va a suceder esto? Bueno, aquí estamos mirando que dice que en Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco. Se le conoce el día del juicio del trono blanco, cuando será enjuiciada toda la humanidad que no ha sido salva. Porque el que ya ha aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, como dice la Escritura, Él nos ha puesto, nos ha imputado, nos ha sellado, nos ha comprado y ahora nos ha llamado justificados. Él ya pagó por nuestras culpas y ya no estaremos en ese juicio. Pero todo aquel que no le conoce, que se ha rebelado contra Él, viene un juicio. Y dice que vi en el trono blanco al que estaba sentado en él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y dice en el 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños. Alguien preguntaba, bueno, aquí a los pequeños se refiere a los niños, no que los niños, dejarlos venir, que son del Señor. No, aquí se refiere a ricos y pobres. Vi a los muertos, grandes y pequeños, ricos y pobres. Ahí no va a haber distinción. Todo el que no tiene a Cristo va a ser enjuiciado. Dice aquí en la visión que tuvo Juan, que se le mostró, dice, y los vi de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Estamos mirando que hay libros en el cielo donde se registra, así como en el DMV, en el Departamento de Vehículos y Motores, se registra tus tickets, tus récords de manejo. Se está registrando en unos libros en el cielo nuestro caminar. Se está registrando el caminar de las personas que no obedecieron a Dios. Allí va a salir todo a la luz. Alguien preguntaba, bueno, hay personas que hacen el mal. Hacen mal a una persona y a otra y les va bien en esta vida y mueren y se ve que Dios no los juzgó. Momentáneamente así se ve. Pero viene el día del juicio ante el trono blanco donde serán juzgados. Y dice aquí, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Ese libro de la vida
El que esté en el libro de la vida, ya lo hicimos. En Cristo Jesús, Él ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida. El que no esté, cuando vayan a ser enjuiciados, vamos a ver, no está. Búscale otra página, no está. En la página 1000 y no está. La gente va a querer que el ángel que está ahí de pie, no, búscale otra vez, cálale otra vez. Y no estás. Dios conoce perfectamente quiénes somos y quiénes son de Él. Entonces todas las cosas están escritas bien ese día de juicio. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno de ellos según sus obras. Las obras sin Cristo Jesús no valen nada. Dice en el libro, me parece que es Jeremías, que nuestras obras son como trapos de inmundicia, porque este cuerpo pecador no puede producir algo santificado que llegue al nivel de lo que es de Dios. Solamente por la sangre de Cristo Jesús Él nos santificó. Amén. Dice en el 14 ahí mismo, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Viene un juicio de la muerte y el Hades que serán lanzadas al lago de fuego. Y esta es la segunda muerte. Ven que la primera muerte va a ser física. De Adán se heredó la física y espiritual, las muertes. Pero en Cristo Jesús restableció y nos dio vida espiritual que ahora tenemos, y nos dará una vida eterna. Restablece todo al lado del bien como Dios lo planeó. Dice en el 15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida, ¿qué? Fue lanzado en el lago de fuego. Vemos que estaba diciendo que va a buscar los nombres ahí. Is your name here? Let me look your name. No, you're not here. Try again. Oh, your name is not here. Sorry, you have to go. The lake of fire. Entonces dice que serán lanzados al lago de fuego todos los que no sean encontrados en el libro de la vida. Y ya para cerrar, vamos a regresar entonces a 1 de Corintios 15, 21. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, ya estuvimos hablando de este hombre. ¿Quién es ese hombre? ¿Por quién entró la muerte? ¿Hicieron? Por Adán. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, o sea por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por cuál hombre la resurrección de los muertos, Isidro? Cristo Jesús. Adán como hombre trajo la muerte. El Señor Jesucristo tomó humanidad con nosotros como hombre y trajo vida. Dice en el 22, porque así como en Adán todos mueren, o sea, el que no tiene a Cristo Jesús, todos mueren, espiritual y físicamente. También en Cristo todos serán vivificados. Ese es el gozo de estar en Cristo, del regalo de vida que Él nos dio. Pero cada uno a su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, y así en su segunda venida. Entonces el mensaje de hoy fue, ¿por qué morimos? ¿Qué ocasionó la muerte? ¿Y qué sucede en el transcurso desde la creación, cuando empezó la muerte, hasta la promesa en Cristo Jesús para darnos vida eterna y vida en abundancia? ¿Quiere agregar algo, hermanos? Padre Santo, bendito Dios poderoso, gracias por este tiempo que nos has dado, Señor, de exponer tu palabra. Padre, hicimos lo mejor de nuestra parte en poder desarrollar este tema, pero sabemos que es tu Espíritu Santo el que nos da el entendimiento de las cosas y el que nos ayuda a impulsar, Señor, que tu palabra sea escuchada y llegue a los corazones, Padre Santo. Gracias te doy por una oportunidad más de vida que nos has dado. Gracias por el regalo de vida eterna. En tus manos ponemos cada una de estas familias que se han reunido, Señor, en obediencia a la palabra, en querer crecer y buscar de ti, Padre. Recibe la honra y recibe la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.